Hola, buenos días, soy Martín Sarmiento y los saludo a todos los muleros, las muleras que siguen sintonizando el evento Tejiendo Ciudadanía, el tercer encuentro desde el Oriente. Hay que mencionar que el evento llega gracias a PNUD, UNAP, Grupo La República, RCP, el IEP, UNAMAT, la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, la Embajada Británica y la Unión Europea. Hoy estoy con Raúl Asensio, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos. Hola Raúl, ¿qué tal? Un gusto saludarte y quiero iniciar la entrevista consultándote por qué te ha generado el evento, qué expectativas tienes, cómo va llevándose el evento y bueno, qué te genera en sí. Hola Martín, hola también a todas las personas que nos están acompañando hoy en la Mula. Creo que está siendo un evento bien interesante, un evento bien interesante que además está demostrando varias cosas. Me parece que en primer lugar está demostrando la necesidad que tiene la gente en todo el país, pero especialmente en Loreto, de ser escuchada. De ser escuchada en sus problemas, de ser escuchada en sus inquietudes. Algo bien interesante que vivimos el día de ayer, durante el primer día del evento, fue que PNUD había preparado una metodología en la cual se esperaba que los diferentes asistentes opinaran a través de sus celulares. Y a través de sus celulares se transmitiera a los panelistas sus opiniones y sus preguntas. Bueno, las personas de Iquitos directamente dijeron que no querían esa metodología, que ellos querían tener acceso directo al micrófono. Querían que sus voces se escucharan, no solamente por lo que tenían que decir, sino por decirlo ellos. Claro. Por ser ellos con sus propias voces quienes emitieran sus opiniones y quienes transmitieran sus inquietudes. Y creo que eso de alguna manera refleja lo que estamos viendo en estos 2 días. Esa necesidad que tiene buena parte de la población de nuestro país, pero especialmente en Iquitos, especialmente en Loreto por la condición de insularidad y de aislamiento de esta región, de ser escuchados. Me parece que eso resume de alguna manera lo que estamos viviendo en estos 2 días. Hoy, en un poco de resumen, se están tocando los temas de desarrollo económico sostenible, ordenamiento territorial, conectividad y de diversificación productiva. ¿Qué importantes son estos temas o qué tan importantes son estos temas en Iquitos, Raúl? Iquitos y Loreto en general se está ahora entrando en una etapa complicada. En una etapa complicada porque el ciclo petrolero que ha marcado la economía y la vida social y la vida política de la región durante casi 50 años está próximo a agotarse. Puede que pasen 10 años, puede que pase 20, pueden que pase 30, pero el ciclo petrolero ya está de salida. Y de alguna manera la mayoría de la población de Loreto se pregunta qué viene a continuación. ¿Cuáles van a ser la manera de manejar los pasivos ambientales y los pasivos sociales que va a dejar todo este ciclo petrolero? Pero también, ¿qué va a haber a continuación? ¿Cuál va a ser el motor de la economía regional en este periodo post-petróleo? Me parece que eso es el tema principal en el cual vamos a tener que debatir hoy en la mesa que viene a continuación sobre desarrollo económico y que está presente en múltiples debates acá en Loreto. Múltiples debates a nivel político, múltiples debates a nivel académico, a nivel social. Ese es el gran tema de la región, el Perú y sobre todo el Loreto post-petróleo. Claro. Mira, hay un informe del 2018 para el desarrollo sostenible que señala que Loreto presenta indicadores que lo ubican, bueno, en ese tiempo, ¿no? Lo ubicaban en los últimos lugares a nivel nacional en las categorías de salud, educación, saneamiento, electricidad y vivienda. Hoy, ya pasados unos años, estamos en 2024. ¿Han cambiado estos indicadores o se mantienen? Yo diría que se mantienen. No tengo los datos, pero podría apostar probablemente a que la mayoría de esos indicadores se mantienen. Efectivamente, en Loreto existe todavía una gran precariedad en términos de la cobertura de servicios y en términos de la propia habilitación urbana. Tú puedes acá viajar por Iquitos y vas a encontrar que Iquitos todavía recuerda mucho a cómo eran muchas ciudades peruanas a finales de la década de 1980 o de 1970. Esas invasiones, esas ocupaciones, esas zonas urbano-periféricas
que todavía predominaban en el paisaje urbano, vas a seguir encontrándolas acá, en la capital regional, en Iquitos y en otras capitales de provincia. Esa precariedad sigue presente todavía. Ahora, la presencia del Estado, ¿qué tan importante es para mover esos indicadores, para cambiarlos, para que la gente se sienta más representada en ese sentido? Porque como hemos visto en los días, bueno, ya estoy aquí 2 días, la propaganda electoral o política está en todos lados, pero no se nota en el servicio que se le da a las personas. Tú lo has dicho, en realidad una de las particularidades que va a encontrar cualquier persona que venga a Loreto, y sobre todo a Iquitos, es que se va a dar cuenta que acá la campaña electoral ya está lanzada. La campaña electoral para las elecciones regionales y para las elecciones de diputados y senadores de 2026 ya está lanzada. Eso tiene que ver con la particularidad de la política acá en Loreto, y es una política que dura con campañas electorales de 4 años. Tiene que ver con el flujo de plata que hay de actividades formales y informales, y con las recompensas altas que genera obtener un puesto de responsabilidad. Eso hace que tengamos campañas políticas muy intensas y muy polarizadas y de muy larga duración. De probablemente desde el día que termina una elección comienza la siguiente elección. Eso no tiene que ver tanto con el Estado, sino con las propias dinámicas políticas de la región y con el propio flujo de plata entre las esferas legal, semilegal y completamente ilegal de la economía, y la manera en la que diferentes sectores tratan de influir en la política y capturar ciertos espacios de poder dentro de la región. Pero sí, completamente. Una de las cosas que cualquier persona que venga acá se va a dar cuenta y va a notar la diferencia es esa campaña electoral que ya hoy está completamente lanzada. Ahora, ¿y ese político que gana una elección aquí en Loreto y cuando ya es un funcionario público, por qué no tiene la capacidad de en verdad trabajar? Porque, o sea, aquí hay demasiada brecha con relación a las otras regiones del país. De hecho, este evento ya se viene realizando desde Arequipa, Trujillo, y creo que en Loreto es la región una de las más olvidadas, por no decirlo de otra manera, desde el Estado y desde los mismos funcionarios públicos. Bueno, ahí hay múltiples factores. Ahí hay múltiples factores que te explican por qué esto sigue siendo así. Uno es completamente estructural, y es que acá todo es muchísimo más difícil. Todo es muchísimo más difícil por la distancia, por el costo que tienen los insumos, por la falta de capital humano, por miles de razones que ya sabemos que son estructurales. Todo es mucho más complicado en Loreto de lo que puede ser en otras regiones del Perú. Además, ten en cuenta que estas campañas electorales largas hacen que muchas veces los políticos contraigan deudas. Contraigan deudas que pueden ser económicas o pueden ser en favores que deben devolver el momento en el cual acceden al poder. Entonces son políticos que en realidad una vez que llegan a convertirse en autoridades tienen un margen muy limitado de acción. Además, aparte de que son tan fuertes las carencias que también la tolerancia de la población hacia sus autoridades a veces es mínima. Exigimos o esperamos soluciones rápidas, y por una buena razón, efectivamente, porque como tú bien has señalado, Martín, la gente lleva olvidada 50, 60 años. No tiene paciencia y no tiene por qué tenerla para aguantar más tiempo. Pero eso también genera una serie de disfunciones en el sistema político que hace que las autoridades tengan un margen de reacción mínimo. Si ese margen de reacción es muy pequeño en cualquier parte del Perú, por el estado de ansiedad, por el estado de urgencia en el que todos vivimos, en Loreto es todavía más. Eso hace que la desafección política sea un ciclo muy rápido. Es decir, se elige una autoridad y 3 o 6 meses después se puede haber caído su popularidad porque no nos ha dado soluciones. Ahora, yo quería hacer sobre la migración hacia aquí. Ha aumentado en los últimos años, evidentemente, por lo que me has mencionado inicialmente, y esto está afectando para que las economías ilegales también ya se metan de lleno en las actividades diarias de las personas que viven aquí, Raúl. Son dos cosas distintas. Respecto a la migración, efectivamente ha aumentado como en todo el Perú, pero probablemente menos que en otras zonas. De hecho, una de las características de Iquitos es una sensación que tiene buena parte de la población de Iquitos, de todos los sectores sociales, de pérdida de relevancia de su ciudad y de su región. Iquitos hace 30 años era indiscutiblemente la capital de la Amazonía peruana. Sí. Era el lugar al que toda la población de la Amazonía, de Ucayali, de San Martín, venía para estudiar, venía para desarrollar sus carreras profesionales, porque era donde se concentraban las oportunidades. Eso ha dejado de ser así. Mientras que Iquitos de alguna manera ha crecido lentamente, ha crecido mucho más en términos económicos, mucho más en términos sociales, mucho más en términos de relevancia, Pucallpa y Tarapoto, que se han convertido en unas ciudades que ahora compiten con Iquitos. Claro. Entonces, buena parte de la sociedad iquiteña tiene una sensación doble de crisis. Sensación de crisis por todo el país, por lo que ocurre en todo el país, pero sensación de crisis especialmente por lo que está ocurriendo en Iquitos y por lo que ellos entienden como una pérdida de importancia de su ciudad respecto a otras ciudades competencia en la selva, como son Pucallpa
y Tarapoto, sobre todo. Entonces sí ha habido migración, pero quizá menos que en otros lugares. Okay. Lo que sí has tenido, y eso es bien importante desde la pandemia hasta acá, es una expansión de las actividades ilegales y de las redes ilegales que eran muy fuertes siempre en las zonas rurales, sí, pero que ahora están comenzando a penetrar de manera consistente también en las zonas urbanas, claro, en los sectores populares, pero también en los sectores medios, a sí, través de cadenas de préstamos ilícitos, a través del financiamiento de negocios, a través de diferentes estrategias. Entonces sí notas muy fuerte cómo desde la pandemia hasta acá, la penetración de estos intereses ilegales en la ciudad es mucho más fuerte. Ahora, ¿qué generó, o sea, en esta pandemia? Se paralizó también mucho la economía, es cierto, pero la gente también empezó a irse a otros lados. Pero ¿qué es lo que generó esta incrustación de estas actividades económicas ilegales? Ahí fue el abandono del Estado. O sea, tuvimos durante 2 años un Estado prácticamente ausente de las zonas rurales. De las zonas rurales llegando hasta las capitales de distrito, hasta las capitales de provincia. Tuvimos un Estado que prácticamente solo se ocupó de las ciudades y abandonó el mundo rural en múltiples sentidos. No solo acá, en todas partes, pero si la presencia estatal ya era débil en las zonas rurales de Loreto, prácticamente desapareció. Y cuando el Estado abandona un territorio, ese territorio no se queda vacío. Aparecen otros actores de orden, otros actores que reclaman su capacidad para controlar ese territorio. Y eso fue lo que ocurrió básicamente en Loreto. Es una pérdida de capacidad cognitiva, de saber lo que ocurre en el territorio y de capacidad coercitiva del Estado, de hacerse obedecer. Ahora, Raúl, yendo un poco para lo que puede ser el desarrollo de las economías sostenibles en Iquitos, en Loreto, ¿qué necesita Loreto para promover inversiones con una perspectiva de desarrollo humano? Mira, ahí hay múltiples versiones y es justamente lo que vamos a tratar de discutir en la mesa que sigue a continuación. Yo lo que creo fundamentalmente es que es necesario comenzar a abrir el debate, pero con 2 prevenciones. Una es asumir que este es un debate de economía política. Y como en cualquier debate de economía política, va a haber costos. Cualquier tipo de nueva vía de desarrollo que Loreto emprenda en el periodo postpetróleo va a tener ganadores y perdedores. Es necesario identificar esos ganadores y esos perdedores para tratar de paliar la situación. Y es necesario asumir que probablemente la reconversión de la economía loretana va a implicar costos económicos, costos sociales y costos políticos. Me parece que ese es un debate que hay que comenzar a abrir. No vamos a encontrar una solución ideal que nos satisfaga a todos. No vamos a encontrar una reconversión a costo cero que beneficie a toda la población. Más bien es un problema de economía política que va a generar ganadores y va a generar perdedores. Tenemos que explicitar ese debate y tenemos que tratar, por supuesto, de que nadie se quede atrás en la medida de lo posible y de que esos costos sean lo menor posible. Yo sé, Raúl, y ya para ir cerrando la entrevista, sé que hay una carencia de acceso a la salud, educación, a saneamiento, a electricidad y a vivienda. Pero algo que sí es totalmente visible a las personas que pueden llegar aquí y que prenden su computadora, están en sus celulares, la carencia de la conectividad de la zona, de la región. De hecho, Iquitos ocupa el último lugar en el desempeño de Internet, ¿no? Según los informes de Subtel. ¿Qué tan importante es la conectividad para el desarrollo de una región como Iquitos, que tiene tantas actividades económicas también? A ver, tienes cuatro ámbitos dentro de la conectividad que son importantes y que efectivamente hay que trabajarlos en los próximos años. Uno es la conectividad digital. Ahí se ha mejorado bastante en los últimos años. Seguimos todavía muy por detrás del resto del país, pero si hubieras venido hace 5 o hace 6 años, todavía la conectividad hubiera sido mucho peor de lo que es ahora. Otro es la conectividad eléctrica. Iquitos es la única capital de región que no está conectado a la red eléctrica nacional, sino que depende de la electricidad que se genera acá. Eso hace que en momentos pico de demanda sean muy frecuentes los apagones y sobre todo hace que la electricidad para uso industrial sea muy cara. Esa es una barrera muy fuerte que hay que trabajar. ¿Cómo vamos a resolver el problema de la interconexión de Iquitos con la red eléctrica nacional? Ahora mismo no estamos conectados. Esa sería la segunda dimensión. La tercera dimensión es la conectividad para el transporte de mercancías. Ahí tenemos 2 alternativas, río o carretera. Claro. Y vuelvo a lo que te decía en la anterior. Cualquiera de las 2 que tomemos va a tener costos. Va a tener costos económicos, va a tener costos sociales, va a tener costos ambientales. Tenemos la posibilidad de seguir siendo una isla o de no serlo. Pero si decidimos no serlo, vamos a tener que asumir un determinado nivel de costos. Y lo último, el último ámbito de desconectividad es la desconexión emocional. Si tú te has dado cuenta, acá en Iquitos no se habla de la agenda nacional. No. Acá en Iquitos nadie está preocupado del Congreso. Por supuesto, a nadie le gusta el Congreso, tampoco. Claro. Pero no es un tema de la agenda de todos los días. No, claro.
no están preocupados de los temas que tienen sus propios problemas, al parecer. Exactamente. Y su propia agenda, exactamente. Y su propia agenda de prioridades, exactamente. Que existe en todas las regiones, pero nuevamente, acá quizá de una manera mucho más intensa, mucho más intensa. Esa desconexión emocional también con el resto del país es otro de los temas que vamos a tener que ver. Gracias, has sido muy amable, Raúl, por darnos estos minutos. Te agradezco por la entrevista. ¿Sí? Muchas gracias a ti, muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Bien, hemos estado con Raúl Asensio, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos. Seguimos aquí en el evento Tejiendo Ciudadanía desde el Oriente. Soy Martín Sarmiento y vamos a seguir con más entrevistas. Gracias, hasta luego. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que estés al día de toda nuestra programación. LaMula.p, haciendo periodismo ciudadano e independiente desde hace más de 10 años.